¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Quiñones, soy profesor de Derecho del Trabajo en la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogado consejero del estudio Miranda y Amado. En esta oportunidad, JUS 360 me ha pedido que comparta con ustedes algunas ideas respecto a una de las fuentes del derecho del trabajo más importantes, que es el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo se ubica dentro de la estructura jerárquica de fuentes en el nivel terciario, es decir, lógicamente debajo de la Constitución, debajo de las leyes y debajo de las normas reglamentarias emitidas por el Estado. Está ubicado entonces en el rango relativo a las normas producidas por la autonomía privada. No obstante, el convenio colectivo tiene ciertas particularidades. Una de ellas, por ejemplo, es que tiene una naturaleza dual. ¿A qué nos referimos con la naturaleza dual? A que el convenio colectivo es un producto que combina cláusulas normativas con cláusulas obligacionales. Entonces, por ejemplo, serán cláusulas normativas aquellas que en el convenio colectivo tengan como beneficiarios directos a los trabajadores. O dicho en otras palabras, son aquellas cláusulas del convenio colectivo que inciden de manera directa en la esfera jurídica del trabajador y modifican así su contrato de trabajo. Ejemplos clásicos de cláusulas normativas son los aumentos de remuneraciones, el otorgamiento de vestuario, mejoras en los beneficios, por ejemplo, mayor número de vacaciones, mayor número de gratificaciones o la entrega de un bono por escolaridad, ¿no? Todos esos ejemplos son casos de cláusulas con naturaleza normativa, que como vengo diciendo, inciden directamente en la esfera jurídica del trabajador. En cambio, las cláusulas obligacionales, que también pueden estar contenidas en un convenio colectivo, son aquellas que vinculan directamente y crean derechos y obligaciones entre las partes que suscriben el convenio colectivo, esto es, el empleador y el sindicato, no así los trabajadores. Un ejemplo clásico de cláusula obligacional sería, por ejemplo, aquella a través de la cual el empleador o la empresa se compromete a ceder en uso un determinado local u oficina para que el sindicato lo utilice como oficina o como biblioteca, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos cómo, mientras en las cláusulas normativas el acuerdo contenido en el convenio incide directamente en el trabajador, en las cláusulas obligacionales la relación jurídica de derechos y obligaciones se centra entre las partes, empresa y sindicato. Un segundo tema que quería comentar también respecto al convenio colectivo como fuente tiene que ver con su origen, es decir, cómo llegamos a un convenio colectivo. Tal como está actualmente diseñado el sistema de negociación colectiva, nosotros podemos llegar a un convenio colectivo a través de varias formas, ¿no? La primera, y que es además la deseable, es a través del trato directo, es decir, el sindicato plantea un pliego de reclamos, el empleador lo recibe, se establecen los mecanismos de negociación y de manera directa un sindicato llegan a un acuerdo, ¿no? Ese trato directo entre las partes se traduce en un convenio colectivo. Esa es una forma. Un segundo mecanismo, una segunda alternativa es que las partes no se pongan de acuerdo en trato directo. Al no ponerse de acuerdo en trato directo, solicitan la intervención de la Autoridad Administrativa del Trabajo y ésta actúa como conciliador a efectos de acercar a las partes, ¿no? Normalmente se hacen citaciones al ministerio, hay un conciliador que acerca a las partes y entonces también puede llegarse a un convenio colectivo por la vía de la conciliación del ministerio, ¿no? Entonces sería una segunda alternativa. Una tercera alternativa sería que, habiéndose agotado el trato directo, no llegando a un buen resultado a través de conciliación, las partes decidan irse a un arbitraje, ¿no?
al optar por el arbitraje se someten a lo que el tribunal arbitral decida a través de un laudo. La emisión de ese laudo, según la ley, tiene la misma naturaleza y los mismos efectos que un convenio colectivo, con lo cual el laudo arbitral es una tercera vía a través de la cual tenemos un convenio colectivo. Y una cuarta y excepcional alternativa se da cuando se agotó el trato directo, se agotó la conciliación, no se opta por el arbitraje, sino que se va a huelga y esta se extiende prolongadamente en el tiempo y afecta seriamente un determinado sector o actividad productiva. En esos casos, la ley habilita la intervención excepcional de la autoridad de trabajo y en consecuencia la autoridad resuelve el conflicto a través de una resolución que tendrá los mismos efectos que un convenio colectivo. Entonces, estas cuatro vías que hemos repasado rápidamente pueden conducir a un convenio colectivo, ¿no? Y un tercer y último tema que quería compartir con ustedes en este breve espacio tiene que ver con la eficacia personal de los convenios colectivos, ¿no? Es decir, ¿a quiénes se aplican los convenios colectivos? La Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo contiene en el artículo 9 tres reglas básicas. La primera es que si el sindicato que acuerda el convenio colectivo es mayoritario, los efectos de ese convenio se aplican a todos los trabajadores del ámbito, es decir, a sus propios afiliados, a los afiliados a sindicatos minoritarios y a los no afiliados. La segunda regla está pensada para situaciones en las que no habiendo sindicato mayoritario, los sindicatos minoritarios forman una alianza, una coalición y logran mayoría. Al lograr mayoría se aplica la misma consecuencia comentada previamente, es decir, que el convenio colectivo suscrito con esta alianza o coalición se aplica a todos los trabajadores. Y la tercera regla que contiene el artículo 9 de la ley está referida a situaciones en las que, no habiendo sindicato mayoritario y no habiéndose puesto de acuerdo los minoritarios en una alianza, cada uno de ellos negocia por su cuenta. En esos casos, lo que la ley señala es que los acuerdos o los convenios colectivos que celebren estos sindicatos minoritarios se aplican única y exclusivamente a sus afiliados. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes estas ideas y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.